Cuando vi a mi hermana menor cortando su pastel de quinceañera de 3 pisos, rodeada de mariachis, vestida con un vestido que costó más que mi salario de 6 meses, mientras yo llevaba puesto el mismo uniforme de mesera que había usado durante los últimos 3 años, supe que algo estaba terriblemente mal en mi familia. Lo que descubrí esa noche cambiaría mi vida para siempre. Si las historias conmovedoras te llegan al corazón, suscríbete. Tenemos videos todos los días. Me llamo Camila Hernández, tengo 23 años y vivo en Guadalajara, México. Durante toda mi vida he sido la hija mayor responsable, la que siempre puso las necesidades de la familia antes que las propias. Mientras mi hermana Isabella, 5 años menor que yo, ha vivido como una princesa desde que nació. Desde pequeña, recuerdo trabajar en el pequeño restaurante de mis padres, lavando platos después de la escuela, sirviendo mesas los fines de semana, y ahorrando cada peso que ganaba para ayudar con los gastos del hogar. Siempre me dijeron que era temporal, que era para salir adelante como familia. Isabella, por el contrario, nunca tocó un plato sucio en su vida. Siempre tuvo la ropa más bonita, los útiles escolares más caros, clases de ballet, de piano, de inglés. Cuando preguntaba por qué ella no tenía que trabajar como yo, mis padres me decían que era la menor, que ya tendría tiempo para eso. Los años pasaron y la diferencia se hizo más notoria. Yo terminé la preparatoria trabajando medio tiempo, mientras Isabella tenía tutores privados. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, mis padres me dijeron que no había dinero suficiente, que tal vez el próximo año. Ese próximo año nunca llegó. Isabella, sin embargo, fue aceptada en una universidad privada prestigiosa. Mis padres celebraron como si hubiera ganado la lotería, hablando de lo orgullosos que estaban de su hija universitaria. Yo seguí trabajando, ahora a tiempo completo, diciéndome a mí misma que mi turno llegaría pronto. El restaurante donde trabajaba se llamaba La Hacienda Dorada, un lugar familiar en el centro histórico de Guadalajara que atendía tanto turistas como locales. Había comenzado ahí cuando tenía 16 años, primero lavando platos después de clases, luego como mesera los fines de semana, y finalmente como empleada de tiempo completo. Conocía cada mesa, cada plato del menú, cada rincón de ese lugar. Los clientes regulares me conocían por mi nombre, algunos incluso preguntaban por mí cuando no estaba. Había construido una reputación de ser trabajadora, confiable, siempre con una sonrisa a pesar del cansancio que cargaba en los hombros. Mis compañeras de trabajo eran como una segunda familia para mí. Carmen, la cocinera principal, siempre me guardaba algo extra de comida para llevar a casa. Lupita, la otra mesera, me cubría cuando necesitaba salir temprano por alguna emergencia familiar. Ellas sabían de mi situación mejor que nadie. Durante todos estos años, había visto a otras chicas de mi edad ir y venir del restaurante como empleadas temporales mientras estudiaban. Algunas trabajaban solo los veranos, otras los fines de semana para pagarse sus gastos personales. Pero yo era diferente. Yo era el sostén económico adicional que mi familia necesitaba, o al menos eso creía. El día de la quinceañera de Isabella fue el punto de quiebre. Habían contratado el salón más elegante de la ciudad, un vestido diseñado por una famosa modista local, mariachis reconocidos, y una cena para 200 personas. La celebración era digna de una telenovela. Los preparativos habían comenzado meses atrás. Recuerdo vívidamente las tardes en que llegaba cansada del trabajo y encontraba a mi madre e Isabella revisando catálogos de decoraciones, probando bocadillos de diferentes banqueteros, eligiendo entre docenas de opciones de centros de mesa. Era como si estuvieran planeando una boda real. Mi padre, que normalmente era cauteloso con los gastos, parecía haber perdido toda noción del dinero cuando se trataba de la quinceañera de Isabella. Hablaba con orgullo de contratar a los mejores proveedores, de no escatimar en ningún detalle. Quería que fuera una celebración que la gente recordara por años. Esa mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar como cualquier otro día, escuché a mis padres discutiendo los últimos detalles de la fiesta. Hablaban de números que me parecían increíbles. La quinceañera estaba costando más de lo que yo había ganado en todo el año anterior. Me quedé parada en el pasillo, escuchando sin querer mientras se aseguraban de que todo estuviera perfecto. El vestido había costado 30,000 pesos, el salón otros 50,000, la comida 40,000 más. Los números se acumulaban en mi cabeza como una avalancha de realidades que no podía procesar. En el restaurante donde trabajo, mis compañeras no dejaban de preguntarme sobre la fiesta de mi hermana. Habían visto las fotos en redes sociales de los preparativos, el vestido, las decoraciones. Todas asumían que yo estaría ahí, celebrando con mi familia. Pero nadie me había invitado oficialmente. Carmen me preguntó si había pedido el día libre para la fiesta. Cuando le dije que no, que estaría trabajando como siempre,
Me miró con una expresión que no pude descifrar. Era una mezcla de confusión y lástima que me hizo sentir incómoda durante todo el turno. Durante el almuerzo, Lupita se acercó a mí y me preguntó directamente si algo estaba mal en mi familia. Le expliqué que simplemente nadie había mencionado que pudiera tomarme la noche libre, que había asumido que debía trabajar. Ella negó con la cabeza, murmurando algo sobre familias complicadas. El día transcurrió con una lentitud agoniosa. Cada vez que servía una mesa, pensaba en Isabella preparándose para su gran noche. Cada vez que limpiaba un plato, imaginaba los preparativos finales en mi casa. Me sentía como si estuviera viviendo en un universo paralelo, separada de los eventos más importantes de mi propia familia. Cuando terminé mi turno esa noche, decidí pasar por el salón de fiestas. No para celebrar, sino porque algo dentro de mí necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo. Llegué justo cuando Isabella hacía su entrada triunfal. El salón era espectacular. Había globos dorados y rosas por todas partes, mesas decoradas con centros de mesa que parecían obras de arte, una pista de baile con luces de colores que cambiaban al ritmo de la música. Era como estar dentro de un cuento de hadas. La vi bajar las escaleras como una reina, con un vestido que brillaba bajo las luces de colores. El vestido era más hermoso de lo que había imaginado, con bordados dorados, una falda que se extendía como una nube, y una tiara que la hacía verse como una verdadera princesa. Los invitados la aplaudían, los mariachis tocaban, y mis padres lloraban de emoción. Por un momento, me sentí invisible, como si fuera una extraña espiando la vida de otra familia. Ahí estaba yo, con mi uniforme arrugado después de 8 horas de trabajo, oliendo a comida y cansancio, viendo a mi hermana vivir lo que parecía un sueño hecho realidad. Me quedé en la entrada, observando desde las sombras. Vi a mis tíos, primos, vecinos, todos celebrando a Isabella. Vi las mesas llenas de comida gourmet que reconocí como mucho más cara que la que servíamos en el restaurante, las torres de copas de champán, los arreglos florales que parecían haber salido de una revista. Isabella se veía radiante mientras bailaba el vals con mi padre. Sonreía para las fotos, abrazaba a las invitadas, agradecía los regalos. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron a través del salón, vi algo extraño en sus ojos. No era felicidad plena, era ¿culpa? Se disculpó con sus amigas y caminó hacia mí, levantándose un poco el vestido para no tropezar. Me preguntó por qué no estaba en la fiesta, por qué llevaba el uniforme del trabajo. Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes, una mezcla de preocupación y vergüenza. Le dije que nadie me había dicho que podía tomarme la noche libre, que había asumido que debía trabajar como siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, manchando ligeramente el maquillaje que le habían aplicado profesionalmente esa tarde. Pero antes de que pudiera decir algo más, mi madre apareció de la nada, con una expresión de sorpresa al verme ahí. Mi madre me llevó aparte, hacia un rincón menos visible del salón. Me explicó que no había querido molestarme porque sabía lo cansada que llegaba del trabajo. Dijo que había pensado que preferiría descansar en casa a estar en una fiesta llena de gente joven y música fuerte. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Le dije que Isabella era mi hermana, que yo también había querido celebrar con ella, que había trabajado todos esos años en parte para que momentos como este fueran posibles para nuestra familia. Que había soñado con estar ahí, viéndola feliz, siendo parte de su noche especial. Mi madre se quedó callada, como si recién se diera cuenta de algo obvio que había estado frente a ella todo este tiempo. Traté de explicarle que no se trataba solo de esa noche, sino de años de sentirme excluida de mi propia familia. Que mientras Isabella tenía todo lo que necesitaba y más, yo había sacrificado mis propios sueños y necesidades. Que había trabajado sin quejarme, pero que eso no significaba que no tuviera sentimientos o deseos. Mi madre intentó tocarme el brazo, pero yo me alejé. La música de la fiesta seguía sonando de fondo, las risas y conversaciones de los invitados creaban una atmósfera de celebración que contrastaba dolorosamente con la conversación que estábamos teniendo. Esa noche, en lugar de quedarme, decidí irme a casa. Caminé por las calles de Guadalajara con mi uniforme de mesera, mientras escuchaba a lo lejos la música de la fiesta de mi hermana. Las calles estaban más vacías de lo usual, la mayoría de la gente estaría en casa con sus familias, disfrutando de sus sábados por la noche. Nunca me había sentido tan sola y tan fuera de lugar en mi propia familia. Cada paso que daba me alejaba físicamente de la fiesta, pero también me acercaba a una realización dolorosa pero necesaria sobre mi vida y las decisiones que había tomado, o que habían tomado por mí. Al llegar a casa, me senté en mi cama y saqué una caja que guardaba debajo del colchón. Ahí tenía todos mis ahorros de los últimos 5 años. Dinero que había guardado peso por peso, soñando con algún día poder estudiar,
viajar, o simplemente tener algo propio. Conté el dinero y me di cuenta de que tenía suficiente para la colegiatura de un semestre en una universidad pública, o para un curso de inglés intensivo, o para un pequeño negocio. Por primera vez en años, pensé en mí misma antes que en mi familia, en mis sueños antes que en las necesidades de otros. A las 2 de la mañana, Isabella llegó a casa. Aún llevaba puesto el vestido de la fiesta, pero se veía triste. El maquillaje estaba corrido, la tiara un poco torcida, y sus zapatos de tacón los llevaba en la mano. Se sentó en mi cama sin decir una palabra y comenzó a llorar. Me dijo que la fiesta había sido hermosa, que todo había salido perfecto, que había recibido regalos maravillosos y que todos los invitados se habían divertido. Pero que se había sentido vacía sin mí ahí, que había notado mi ausencia durante toda la noche como un hueco en su corazón. Me confesó algo que jamás imaginé, que durante todos estos años había sentido una culpa terrible por la diferencia de trato entre nosotras. Que había notado cómo yo trabajaba mientras ella estudiaba, cómo yo me sacrificaba mientras ella recibía todo. Pero que nunca había sabido cómo hablar del tema, cómo abordar algo tan complejo. Isabella me dijo que había escuchado a nuestros padres hablar sobre mí varias veces. Que habían comentado cómo yo era tan responsable y madura que no necesitaba la misma atención que ella. Que habían asumido que yo prefería trabajar, que era mi forma de contribuir y sentirme útil en la familia. Sus palabras me hicieron darme cuenta de algo doloroso pero importante. Mis padres no habían sido maliciosos, habían sido ciegos. Habían interpretado mi responsabilidad como una preferencia, mi madurez como una falta de necesidad de apoyo, mi silencio como conformidad con la situación. Esa noche, Isabella y yo hablamos hasta el amanecer. Me pidió perdón por no haber hablado antes, por haber aceptado calladamente todos los privilegios sin cuestionar la injusticia del sistema. Yo le pedí perdón por haber guardado resentimiento hacia ella cuando no era su culpa. Era solo una niña que había crecido en el sistema que nuestros padres habían creado sin darse cuenta. Hablamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de las expectativas que habían caído sobre cada una de nosotras. Isabella me confesó que a veces se sentía presionada por ser la princesa de la familia, que temía decepcionar a nuestros padres y no cumplía con la imagen perfecta que habían construido de ella. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Llamé al restaurante y renuncié. Después, me senté con mis padres y tuve la conversación más honesta y difícil de mi vida. Les expliqué cómo me había sentido todos estos años, cómo había sacrificado mis sueños por mantener a flote a la familia. Mis padres se quedaron en shock. Mi madre lloró al darse cuenta de cómo habían malinterpretado mi silencio, cómo habían dado por sentado mi sacrificio sin preguntarme nunca qué quería yo realmente. Mi padre admitió que habían cometido errores graves en la forma de criarnos, que habían sido injustos conmigo sin darse cuenta. Les dije que iba a usar mis ahorros para estudiar, que por primera vez en mi vida iba a priorizarme a mí misma, que seguiría siendo parte de la familia, pero que necesitaba construir mi propia vida, mis propios logros, mi propia identidad más allá del papel de hija sacrificada. La conversación fue difícil, dolorosa, pero absolutamente necesaria. Isabella se ofreció a trabajar medio tiempo para ayudar con los gastos de la casa. Dijo que ya era tiempo de que ella también contribuyera, que quería entender lo que significaba el esfuerzo y la responsabilidad. Quería experimentar lo que yo había vivido todos estos años, no por castigo, sino por crecimiento personal. Mis padres al principio se opusieron rotundamente a que Isabella trabajara. Decían que era muy joven, que debía concentrarse en sus estudios, que para eso estaban ellos. Pero gradualmente, después de muchas conversaciones, entendieron que era lo justo y lo necesario para el equilibrio familiar. Me inscribí en la universidad pública para estudiar administración de empresas. Era un sueño que había guardado en secreto durante años, algo que creía que nunca podría alcanzar. Los primeros meses fueron desafiantes, adaptarme a ser estudiante después de tantos años trabajando, pero cada día me sentía más realizada y más cerca de mi verdadero potencial. Isabella comenzó a trabajar los fines de semana en una cafetería cerca de su universidad. Al principio se quejaba del cansancio, de los horarios, de tener que lidiar con clientes difíciles. Pero poco a poco empezó a entender el valor del dinero ganado con esfuerzo propio, la satisfacción del trabajo bien hecho. Nuestra relación se transformó completamente. Ya no éramos la hermana sacrificada y la hermana privilegiada, sino dos mujeres jóvenes apoyándose mutuamente en sus respectivos caminos. Compartíamos experiencias de trabajo, nos ayudábamos con las tareas universitarias, y por primera vez en años, nos sentíamos verdaderamente iguales. Mis padres también hicieron cambios importantes en su manera de relacionarse con nosotras. Comenzaron a tratarnos de manera más justa y equitativa,
a reconocer nuestros esfuerzos individuales sin comparaciones. Se disculparon conmigo múltiples veces por los años de desigualdad, y aunque el daño emocional ya estaba hecho, aprecié profundamente su intento genuino de remediar la situación. El proceso de sanación familiar no fue inmediato ni perfecto. Hubo momentos de tensión, conversaciones difíciles, y situaciones en las que volvíamos a caer en los viejos patrones. Pero todos estábamos comprometidos con el cambio, con construir una dinámica familiar más sana y justa. Durante mis años universitarios, mantuve un trabajo de medio tiempo en una oficina de contabilidad. Era diferente al restaurante, más relacionado con lo que estaba estudiando, y me permitía aplicar los conocimientos que iba adquiriendo. También me daba la flexibilidad que necesitaba para concentrarme en mis estudios. 2 años después, me gradué con honores de la universidad. Mis padres y Isabella estuvieron ahí, en la ceremonia de graduación, aplaudiéndome con el mismo orgullo y emoción que habían mostrado en la quinceañera. Pero esta vez, el logro era genuinamente mío, construido con mi propio esfuerzo, determinación y sacrificio consciente. La diferencia era palpable. En la quinceañera de Isabella, yo había sido una espectadora externa de la felicidad de mi familia. En mi graduación, era la protagonista de mi propia historia de éxito. Había recuperado mi lugar en la familia, pero esta vez en términos equitativos. Abrí mi propia consultoría de pequeños negocios, ayudando a emprendedores locales a hacer crecer sus empresas. Mi experiencia trabajando desde joven me había dado una perspectiva única sobre el mundo laboral, sobre las necesidades de los negocios familiares, sobre la importancia de la planificación financiera. Todo ese sufrimiento se había transformado en una ventaja profesional. Isabella se graduó de la universidad un año después que yo y también comenzó su carrera profesional en marketing digital. Nunca más volvió a ser la princesa mimada de antes. Se había convertido en una mujer trabajadora, consciente de sus privilegios, y agradecida por las oportunidades que la vida le había dado. Nuestra relación ahora es de verdadero apoyo mutuo. Nos consultamos las decisiones importantes, celebramos juntas los éxitos, y nos apoyamos en los momentos difíciles. Hemos construido una amistad sólida que va más allá de ser hermanas por casualidad del nacimiento. El cambio más profundo y significativo fue en mí misma. Aprendí que no debo sacrificar mis sueños por mantener la paz familiar, que expresar mis necesidades no es egoísmo, sino autorrespeto, que el amor de familia verdadero incluye equidad, respeto mutuo y reconocimiento de las individualidades. Aprendí a poner límites sanos, a comunicar mis sentimientos de manera clara y directa, y a no asumir que los demás pueden leer mi mente o interpretar correctamente mi silencio. La comunicación honesta, aunque dolorosa, es la base de las relaciones sanas. A veces pienso en esa noche de la quinceañera, cuando me quedé parada en la entrada viendo la celebración de mi hermana. Fue el momento más doloroso de mi vida hasta ese punto, pero también el más necesario y transformador. Fue el catalizador que me despertó de años de conformidad silenciosa y autosacrificio. Esa noche marcó el final de mi adolescencia emocional y el comienzo de mi vida adulta real. Fue cuando dejé de ser la hija que siempre dice que sí, que siempre se adapta, que siempre pone a otros primero, para convertirme en una mujer con voz propia y determinación para construir la vida que realmente quería. Hoy, a los 26 años, tengo mi propio apartamento, mi negocio próspero, y una relación sana con mi familia. Isabella tiene 28 años y es una profesional exitosa que valora cada peso que gana y cada oportunidad que se le presenta. Nuestros padres han aprendido a ser más justos, más conscientes y más comunicativos. La quinceañera de Isabella costó una fortuna que podría haber financiado mis estudios universitarios completos, pero mi despertar personal no tuvo precio. A veces las situaciones más dolorosas y aparentemente injustas son las que nos impulsan hacia nuestro verdadero potencial y nos ayudan a descubrir nuestra fuerza interior. Mi hermana tuvo una fiesta de lujo que duró una noche, pero yo tuve algo mucho más valioso y duradero. Tuve el coraje de cambiar mi vida, de reclamar mis sueños, y de construir una existencia que me hace sentir orgullosa de mí misma cada día. La diferencia es que su fiesta se desvaneció con el amanecer, pero mi transformación durará para siempre.